En una oportunidad, en un lugar muy rural, en Uganda, una señora iba por una carretera de tierra. ¿Ha caminado usted por una carretera de tierra? Iba cargando un peso muy grande sobre su cabeza. En esos lugares, en el continente especialmente africano, son maravillosos cargando, son muy fuertes, y especialmente el cuello, y cargan cosas increíbles en la cabeza. Mucho peso, son capaces de cargar mucho peso. Iba un señor en su vehículo, polvo, él iba, la mujer venía y el hombre la vio y dijo: voy a ayudar a esa señora. Se paró y le dijo: señora, ¿a dónde va? Al pueblo cercano. Él dio la vuelta y dijo: yo la llevo, señora. Y la señora se montó atrás y el hombre iba manejando. Iba a mitad de camino y veía a la señora, pero la señora iba sentada y venía con la maleta así. Todavía estaba cargando la maleta. Y él iba manejando, ya casi iba a llegar. Y él vuelve a ver por el retrovisor y ve a la señora todavía con su maleta. Y dice: ¿qué pasó? Se ahorilla el vehículo, se baja. Señora, ¿qué pasa? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué usted no baja esa maleta y la pone allí? No, señor, es que me da mucha pena, ya usted me está dando la cola. ¿Cómo yo le voy a dar también el peso para que usted lo cargue? Yo lo llevo, señor. Y el señor le explicó: no, señora, no es ningún peso, póngalo allí. Y la señora no entendía. Y así a veces estamos nosotros con Dios. Todo este año Dios nos ha dado esa palabra, Romanos 12, 1 y 2. Transformar el entendimiento, renovar nuestra manera de pensar. Y a veces nosotros estamos así como esa señora. Dios nos quiere llevar y nosotros estamos con ese peso encima, nosotros cargamos ese peso. Pero pregunto, ¿la señora cargaba ese peso porque quería cargarlo? No, realmente estaba montada en el vehículo y cargaba el peso porque no sabía que podía dejar el peso allí. No había renovado su mente. Y de eso vamos a hablar y a seguir hablando. Semanas atrás estuvimos hablando acerca del versículo número 1 de Romanos 12. Y yo quiero dar un poquito de contexto acerca del libro de Romanos. El libro de Romanos se llama Romanos. ¿Por qué usted cree que se llama Romanos? Porque fue escrito para la iglesia que está en Roma. Muy importante eso. No es para los romanos, no, para la iglesia que está en Roma. ¿Cuándo se escribió esta carta? ¿Cuándo Pablo escribe esta carta? Pablo la escribe en el primer siglo, aproximadamente 56, 72 años después de Cristo. Y él escribe esta carta a los cristianos que están en Roma. Ahora, ¿quiénes son los cristianos de Roma? Porque voy a entrarlos un poquito en contexto para que podamos entender el sentido de esta carta. Recuerden que cuando estudiamos la palabra de Dios, primero entendemos a quién fue dirigida, el destinatario inicial. Y luego, entendiendo eso, podemos saber que también es para nosotros. Entonces, como les dije, la carta dice Romanos porque fue dirigida a la iglesia, no a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. ¿Y cuál era la conformación de esa iglesia? O sea, ¿cómo estaba compuesta esa iglesia? ¿De romanos solamente? No. Era una comunidad de fe multiétnica. ¿Qué significa eso? Que en la iglesia de Roma habían judíos, habían prosélitos. Prosélitos eran aquellos gentiles que se habían hecho judíos. Y también habían gentiles. ¿Gentiles de dónde? De muchos lugares, con muchas creencias, con muchos contextos culturales, con muchas cosas en su mente. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, decimos: ok, entiendo, Pablo está escribiendo una carta a personas heterogéneas. No un solo estilo de pensamiento, eran muchos estilos de pensamiento. ¿Cómo está dividido el libro de los Hechos? Bueno, nosotros vamos a hablar en el capítulo 12, versículos 1 y 2, y vamos a tocar un tema general. Las semanas atrás se tocó el tema más amplio. Ahora, un tema un poco general. A medida que pasa el año vamos ahondando más. Porque especialmente el capítulo 12 abre un espacio que es de aplicabilidad para nuestra vida.
El libro de los Romanos comienza con una estructura doctrinal hasta el capítulo 12, donde Pablo hace una exposición a esos cristianos que están en Roma para explicarles el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué es el Evangelio? ¿Cuál es el sentido del Evangelio? Y especialmente les explica lo siguiente: la salvación proviene únicamente de Jesucristo. Cuando yo le digo eso a usted dice, pues claro, ya yo sé, porque Jesucristo murió por mí. Sí, pero es que en ese tiempo había incluso judíos que pensaban que todavía tenían que seguir guardando la ley, que todavía por medio de la ley podían ser salvos. Entonces Pablo en los primeros capítulos les explica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué necesitan el Evangelio? ¿Para qué necesitan el Evangelio? Y para comenzar vamos a ver rápidamente algunos pasajes clave para entender el contexto escrito de esta carta. Otra cosa que tengo que decirles es, este libro es muy corto. Usted puede leerlo. Cuando llegue a su casa, por favor, léalo. Son pocos capítulos. Léalo. Cuando usted le manda una carta, supongo que yo le mando una carta de 10 páginas. ¿Usted por dónde comienza? Por el principio, pastor, por favor, obvio. Bueno, pero a veces no es tan obvio, porque nosotros voy a leer Romanos y Romanos 8 y arranco por ahí. ¿Y qué dijo antes? ¿Qué pasó antes? Vamos a ver Romanos 1, 16 y 17. Mire lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué él estaba diciendo esto? Porque era una comunidad multiétnica. Lo primero que él estaba rompiendo era el paradigma de la mente del judío, que pensaban que solamente ellos eran los únicos que tenían derecho a recibir la salvación y que los demás no. Los gentiles no tenían ese derecho. Luego más adelante, Romanos 3, 22 y 23 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego viene un pasaje, un versículo clave para entender por qué razón el Evangelio. ¿Por qué tú y yo necesitamos el Evangelio? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la razón por la cual Jesucristo viene. Pero luego nos aclara y el versículo 24 dice, siendo justificados. ¿Qué dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, no en la ley, no en hacer cosas. Y eso es lo que viene explicando Pablo más adelante, capítulo 4, dice, capítulo 4, 16, por tanto es por, diga conmigo fuerte, fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, pero nosotros también en la fe somos hijos de Abraham, porque nos arropa la promesa de la gracia de Dios, de la redención, que es únicamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos entendiendo la idea? Necesitamos entender un poco la idea de la carta para luego caer en el capítulo 12. Romanos 5.1, y algunos se lo saben, dice, justificados tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de todos los capítulos, antes del 12, Pablo explica el proceso de justificación. O sea, el proceso de vida del cristiano, la justificación que opera únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo ser justificado por mí mismo. Yo soy justificado por el sacrificio que hizo Jesucristo, y si yo creo por fe, vuelve y diga conmigo, fe. Si yo creo por fe que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para limpiar mi pecado, porque Romanos 3 dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces
me arropa su gracia y soy justificado. Y luego el cristiano comienza una vida que se llama santificación. Diga conmigo, santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es vida cristiana, el proceso mediante el cual el creyente va caminando y va creciendo hasta la estatura de Cristo. Y caemos en Romanos 6:23, porque Pablo vuelve a aclarar tácitamente cuál es la consecuencia del pecado. Dice, porque la paga, vamos a leerlo todos juntos, 1, 2 y 3, porque la paga... Maravilloso. Eso es el contexto antes de llegar al capítulo 12. Toda la parte doctrinal y luego desde el 12 hasta el final, 15, 16, al final los saludos. Pablo lo que hace es explicarnos cómo nosotros podemos aplicar esa doctrina que ya él habló en nuestro diario vivir. Y por esa razón nosotros este año estamos meditando en nuestra misión de este año en Romanos 12, 1 y 2. Y ahora sí caemos en Romanos 12, 1 y 2. ¿Y qué dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero comenzar con la primera parte del versículo 1 del capítulo 12. Dice, así que, hermanos. Cada vez que usted vea algo así en su Biblia, usted dice, tengo que leer lo que dice antes. Así que significa, como ya lo que ya yo les expliqué o conforme lo que ya yo les dije, ahora les voy a decir esto. El problema es que nosotros empezamos a leer y no sabemos qué fue lo que nos dijo. Es como cuando tu mamá te manda a hacer un mandado. ¿Usted nunca los mandaron a hacer un mandado? Su mamá. Y usted llegó con otra cosa. ¿Verdad que sí? Te mandaron a buscar jabón y llegaste con chicle, no sé, algo. Mira, tráigame por favor tal y tal cosa. Agarra, sí, mamá, yo me voy. ¡Guau! Y cuando llega a la bodega, ¿qué era? Yo creo que eran tomates. Y cuando regresa, aquí están los tomates. Era papa, papá, era papa. Y así hacemos nosotros. Nosotros dice, así que hermanos, y entonces luego dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál misericordia? ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál sacrificio? ¿Qué tiene que ver eso? Porque Pablo nos habla en lenguaje del Antiguo Testamento. Recordamos que la Biblia en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, la Torá, la ley y los profetas. La Septuaginta. La ley y los profetas. Y entonces él dice, así que hermanos, es por lo que ya les dije en la carta, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, todo lo que él va a decir a partir de este capítulo tiene que ver con la misericordia de Dios. Para poder realizar lo que vamos a hablar, hay que entender la base. Y la base es que Dios ya tuvo misericordia de nosotros. ¿Entiende usted eso? Eso es lo que él dice allí. Le ruego por la misericordia de Dios. Si lo entendemos como un hacer, vamos a vivir una vida desgraciada. Desgraciada es sin gracia, ¿ok? Así que cuando tú eres un desgraciado, es que no tiene gracia. ¿Por qué? Porque si no entendemos que no es un hacer, sino es un recibir y ser. Voy a volver a decirlo. No es un hacer, es un recibir y luego ser y luego permanecer. No es lo que yo hago, es lo que yo soy. No es cuántas cosas yo hago para Dios, es cómo permanezco en Dios. ¿Se entiende eso? A veces es complicado entenderlo porque cuando estamos en Cristo y estamos en la iglesia, tú automáticamente dices, tengo que hacer algo, ya me van a mandar a hacer algo. Ya el pastor me va a mandar a orar. Ya el pastor me va a mandar a ayunar.
Ya el pastor me va a mandar a que lea la Biblia. Ya estuvimos leyendo la Biblia todo el día. Ya el pastor me va a mandar a leer la Biblia. Ya me van a decir que puedo y que no puedo. Pues no, de eso no se trata la fe. La fe se trata de ser, no de un hacer. Por eso él dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y cuando dice os ruego, no es una imposición. ¿Se entiende eso? No es una imposición. Tú vienes aquí, tú vienes a los pies de Jesucristo. Si supieras, Jesucristo no te impone nada. La comunidad de fe tampoco te impone nada. Nadie te puede imponer nada. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. ¿Tú eres libre? ¿Eres libre? Si eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí o no? Sí. Tú puedes ayudar a los demás o puedes agarrar un cuchillo y matar a los demás. Pues tú tienes la libertad de hacerlo. El tema es cómo yo diferencio una cosa de la otra. Tengo que renovar el entendimiento. Y tengo que permanecer en Dios. Él dice una frase maravillosa que resume esa idea. Dice, versículo 2, porque el versículo 1 ya lo estuvimos hablando. Dice, no os conforméis a este siglo. Si yo leo la carta y digo, bueno, no, es que eso fue para los cristianos antes. Y como era el siglo primero, ya eso no aplica a nosotros. Nos estamos en el siglo XXI, la tecnología. Pregunto, ¿aplica para nosotros? Sí. ¿A qué se refiere no se conformen a este siglo? No se conformen a este mundo. Diga conmigo, sistema. Otra vez, sistema. Porque no son las maticas, no son las calles, no es la gente, no se refiere a eso, se refiere al sistema del mundo. Y Pablo se lo explica a la iglesia en Roma diciéndole, no se conformen a este siglo, no se amolden. ¿Y qué significa este siglo? Vamos a verlo, 2 de Corintios 4, 3 y 5. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué es lo que dice Corintios? Que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Entonces, es la misma tesis. Este siglo se refiere al sistema del mundo, no se refiere a las personas. ¿Sí me van siguiendo? Veamos y recordemos la parábola del sembrador. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Y me explica que hay 4 tipos de tierra. ¿Cuál es la primera? Dice que la semilla cayó, en primer lugar cayó junto al camino. Luego vinieron las aves y se la llevaron. Luego otra que cayó en pedregales. Y como estaba en pedregales no pudo tener raíz, creció rápidamente y ¡fuf! Se murió. Les digo el cuarto para después decirle el tercero. El cuarto fue el que efectivamente cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero el tercer tipo dice que creció, que cayó entre espinos. Y vamos a leerlo. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pregunto, ¿oyeron la palabra sí o no? Sí, pero los afanes de este y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este siglo. Para Pablo este siglo es como el coco. El coco. Dice, no se amolden a este siglo. Porque queridos hermanos, nosotros no somos de este mundo. Y usted dice, ya el pastor está como loco. Nosotros somos extraterrestres. Bueno, sí, porque nosotros pertenecemos a la patria celestial. ¿Cuántos tienen una nación celestial? ¿Cuántos son ciudadanos de la nación celestial? Amén. Entonces, aunque estamos en el mundo,
no somos del mundo. Mire, usted se va, suponga que ahorita usted se va a Islandia. Qué lugar tan hermoso, ¿verdad? Frío. La gente dice, ay, qué rico, el frío. Y el venezolano a las 3 semanas, yo creo que no llega ni a 4 semanas, ya si quiere, ya yo me quiero regresar para mi calor, porque no aguanto. El que migra a otro país, especialmente si el clima es diferente. Imagínese, usted está acostumbrado a este trópico sabroso, y si está en Caracas, usted dice, en 45 minutos estoy en La Guaira bañándome sabroso en la playa. ¿Sí o no? Pero si usted se va a esos lugares, mire, Michigan, o esa zona para allá, no, nómbreme a un lugar frío. Canadá, qué hermoso es Canadá. Hay tanta nieve, es tan bonito, cae la nieve, jugamos con la nieve. Espérate 2 meses para que tú veas. Todos los días paliando. A la calle le echan sal para que no se pegue, entonces luego eso pudre los carros. Luego tú no puedes entrar, pasa la motoniveladora y te tira la nieve sucia. Y tú como venezolano dices, yo me quiero ir ya para mi casa, yo me quiero ir a comer mi cachapa ya. No aguanto más estos panes con mermelada. No. Yo quiero mi arepa con queso y mantequilla, no sé, lo que usted quiera. Porque hay una identidad. Y tú como venezolano tienes una identidad. Ahora, de la misma manera, como ciudadanos celestiales, tú tienes una identidad. La identidad en Cristo. Entonces, cuando tú estás en el mundo, en este siglo, como dice Pablo, tú no te deberías sentir cómodo. Tú no te puedes sentir cómodo porque tú no eres de este lugar. Aunque estás aquí, y ya les voy a explicar por qué es que estamos aquí. Entonces tú dices, pastor, si no tengo que estar aquí y si no voy a estar cómodo, entonces ¿para qué carrizo yo estoy aquí? Que me lleve. Dios, llévame ya. No, hay un propósito. Mire lo que dice Juan 17, 14 al 16. Para que lo conectemos con no os conforméis a este siglo, o sea, no se amolden a este siglo. Mire lo que dice Juan 17, 14 y 16. Dice, yo les he dado tu palabra. Esto es Jesús hablando. Mire, le voy a dar rapidito el contexto de esto. Jesús dice la palabra que, después te lee el capítulo completo 17, levanta su vista al cielo y levanta sus manos. Mire, cuando Jesús mira al cielo y levanta las manos es porque la cosa es seria, ¿sí? O sea, la cosa va en serio. O sea, mira, Jesucristo oraba siempre, pero en esta oportunidad Él dice, levantó la vista y levantó las manos y comenzó a hacer una oración hermosa. Mira lo que dice parte de esta oración. Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son del mundo. Ahí ve que yo les digo, usted es extraterrestre. Dígale que está a su lado, eres un extraterrestre. Eres un extraterrestre. Dice, como tampoco yo soy del mundo, porque Jesús tampoco era del mundo. Ahora, versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 15 tiene una clave importante. A veces creemos que no amoldarse al mundo es salirnos del mundo, no hablar con nadie, la chusma. Y nos convertimos en Kiko. Chusma, chusma. Mira, que comparte con la gente de tu trabajo. No, porque esos son chusma. ¿Por qué? Porque ellos beben. Yo no. Yo soy santo. Ah, bueno, pues. Está bien. No, eso no es lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice, mira, tú realmente sí, no eres de este mundo, pero yo te dejé en este mundo. Y te dejé para que cumplas un mandato. A veces nosotros oramos a Dios, Dios, sácame de este mundo tan terrible, sácame de mi trabajo, es que hay tanto mundano. Ya quisiera yo estar en un trabajo solo, todos cristianos. Entonces imagínese que usted, ¿cómo hace usted cuando compra bombillos en su casa y los cambia? Agarra todos los bombillos, los junta, los mete en un cuarto y los cierra. Eso es como loco. No, ¿verdad? Usted cambia los bombillos y hay bombillos en cada lugar para que alumbre más.
Entonces todos los cristianos nos encerramos todos aquí, para que no entre el mundo cochino. No. Jesucristo está diciéndole a sus discípulos, o sea, a ellos, a nosotros, a todos nosotros, yo los quiero en el mundo, pero no amoldados al mundo, ojo. Yo los quiero en los lugares de influencia, yo los quiero haciendo influencia en tu trabajo, pero es que él es malandro, pastor. Sí, ahí, quédate ahí. Ahí es. Hablaba yo con una enfermera hace años, una joven enfermera, y decía, pastor, yo quiero dejar mi trabajo, pero ya yo quiero dedicarme 100% a estar todos los días en la iglesia. Yo le digo, ajá, ¿y quién va a predicar allá? Yo no puedo. Yo no estudié enfermería. ¿Quién estudió enfermería? ¿Tú o yo? Le pregunto. Entonces, no, yo, pastor. Bueno, Dios te quiere ahí, predicando ahí, sirviendo ahí, siendo luz ahí, pero sin amoldarte al mundo. ¿Tiene sentido para ti? Entonces a veces nosotros estamos, imagínense por un momento que usted estuviera al lado de Jesús. Bueno, eso sería maravilloso, ¿verdad? O sea, físicamente me refiero. Jesús está en nosotros. Amén. Y especialmente por medio de la acción del Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero imagínense, Jesús está al lado de usted y usted se arrodilla en su casa y hay dos sillas. Jesús está aquí y usted está aquí. Y usted está orando, Señor, sácame de este mundo, sácame de este mundo. Y Jesucristo dice, Padre, no te pido que lo saques de este mundo. Y tú, Señor, sácame de este mundo, sácame. Y Jesús, no te pido que lo saques de este mundo. Y sácame de este mundo. Y tú, pero ¿y entonces? Entonces a veces nosotros estamos contrarios a lo que Jesús quiere. Ahora, ¿tú quieres hacer la voluntad de Jesús, sí o no? Sí, entonces permanece en el mundo con propósito, pero no te amoldes al mundo. No te amoldes al mundo. Un joven me decía, pastor, yo voy a predicarle a los fumones. Por eso, pastor, voy a fumar. No. Y peor, porque los fumones eran de marihuana. No es que era cigarrillo. Yo, no. Sí, tú estás llamado a hacer luz allí. Y Dios te quiere allí. Si Dios te mandó allí, Dios te quiere allí. Pero no fumando, siendo luz. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no se conformen a este siglo. No se amolden a este siglo. No se amolden a este siglo. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de hacer, bueno, las mujeres muchísimo, de hacer el terror de toda mujer venezolana que está subiendo de nivel y de categoría en la cocina venezolana. Hacer un quesillo. ¿Verdad que sí? Todos dicen, ay, porque mi mamá es la que lo hace, ¿no? Que mi tía, que está. ¿Qué pasa si el quesillo no queda bien? Entonces tú lo volteas y lo sacas. O sea, entendemos el concepto de molde. De molde. Dios quiere que estés en un lugar que tiene un molde, pero tú no te amoldas a eso. ¿Tiene sentido? ¿Me explico? Esa es la metáfora que usa el apóstol. Dice, no se conformen a este siglo, no se amolden a este siglo. Pablo conecta las palabras que él está diciendo en su carta con la oración de Jesús. Mira lo que dice el versículo 17 de Juan 17. Dice, vamos a leerlo juntos. Dice, santifícalos. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo puedo yo entonces no amoldarme a este mundo? Tengo que renovar el entendimiento. ¿Y cómo renuevo el entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Cuando él comienza, Romanos 12:2 dice dos cosas. Una cosa para no hacer y otra cosa para hacer. Y eso es lo que yo quiero que usted recuerde firmemente esta semana. De todo lo que yo he dicho, no se quede con el quesillo. Ok. Quédese con esto. Dice, no os conforméis a este siglo. Eso es algo para no hacer. ¿Sí? Ahora hay algo para hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Algo para no hacer, ¿qué es?
Algo para no hacer, no conformarnos a este siglo, no amoldarnos a este siglo. Ahora, algo para hacer, transfórmense. Ahora, ¿cómo nosotros renovamos nuestra vida? ¿Cómo permanecemos en Dios? Podríamos pensar que hay dos formas. ¿Qué tanto siento a Dios? Esa es una. ¿O qué tanto hago para Dios? Esa es otra. Sentir y hacer. Hacer y sentir. Pero hay un detalle, y es que Dios no quiere que tú vivas de sentimiento. Y ahí está el detalle. Por esa razón dice que tienes que renovar el entendimiento. Y por esa razón Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No lo que siente. Entonces ahí tenemos un problema. Porque si nosotros basamos nuestra vida de fe, y estamos arrancando 2025, ¿en qué está sustentada tu vida de fe? ¿En cuánto sientes? Es que yo tuve una experiencia. Esta semana estuvimos, toda esta semana, de oración, de predicación, una semana de avivamiento maravillosa. Pero si tú viniste y dijiste, wow, experimenté algo maravilloso, listo, me voy para mi casa. No, porque no es por sentimiento. Hay que tener un sustrato, una base, un soporte, y ese soporte solamente es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Otro error, nos basamos en hechos, solamente hacer. Entonces, pastor, no me explique nada de teología, solamente dígame 3 pasos para vivir la vida con éxito. Listo. Usted no ve que en internet eso es así. 5 pasos para ser feliz. Y usted empieza, bueno, está. No quiero saber de teología, no quiero saber de la Trinidad, no quiero saber de santificación, no quiero saber bueno, no entiendo nada de eso y no quiero y no me importa. Solamente dígame qué tengo que hacer y ya. Así era yo en matemática. ¿Usted era bueno en matemática? Yo no. Ahora, pasa algo, que en matemática hay una característica, y es que tú puedes tener el resultado bueno, pero si el procedimiento está malo, está malo. Pero yo, mientras estudiaba matemática, yo quería era que me dijeran la fórmula. Yo tuve la bendición de estudiar con mi esposa en la universidad. Y ella sí entendía todo. Yo no sé cómo ese cerebro, no sé. Dios no le da cacho a burro. Ella es mujer, sí. O sea, para la matemática, pero yo, para la matemática no. A mí póngame a hablar. Y póngame a explicar algo, perfecto. Pero no me ponga a calcular. No. Entonces ella sabía, porque ella sabía de dónde venía la fórmula, cuál era el sentido, por qué se hacía X más no sé qué elevado y por qué había ese corchete. A mí no me importaba eso, yo solamente quería, dame la fórmula. Algunos momentos, no, bueno, el resultado, algunos momentos llegué a decirle, dame la fórmula y yo la copio aquí en el... Porque no quería saber el por qué. Y queridos hermanos, en este año 2025, por favor, que tu anhelo ardiente sea el saber por qué Cristo, por qué caminar en fe, por qué nacer de nuevo, por qué la justificación, por qué la santificación, por qué fe, por qué. Quiero saber el por qué. No me digas solamente 4 pasos para ser feliz. No. Quiero ahondar en la palabra del Señor. Quiero conocerte, Dios. No solamente quiero sentirte y no solamente quiero hacer. Mire, usted tiene que leer 3 capítulos al día. ¿Y por qué? Porque el pastor dijo, punto. ¿Los leyó? Sí, los leyó. Total reading check, ya, listo. No. ¿Por qué leemos? ¿Para qué leemos? ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? Oye, porque el pastor me dice que si oro, hay que orar. No. Querido hermano, es el año de renovar el entendimiento, del saber los por qué. Los por qué y los para qué. Ya te dije, ¿para qué estás en esta tierra? Porque para ser luz, porque Dios quiere que seas luz.
Dios dice, no me los quites del mundo, déjemelo ahí. En la oficina, déjemelo ahí. En el ambulatorio, déjemelo ahí. En la clínica, déjemelo ahí. En la empresa, déjemelo ahí. En el proyecto, déjemelo ahí. La ama de casa, déjemela allí. Tú no sabes, la gente no sabe la gran carga y la importancia y la relevancia que tiene una madre en su casa. Luego entonces andamos buscando acomodar a los muchachos después ya cuando están grandes. No. ¿Por qué? Porque Dios me tiene aquí. Hoy, queridos hermanos, hoy, a poco de terminar el mes de enero, el primer mes, hay que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a ahondar en eso, no solamente la fórmula. Aquí no está la fórmula para ser feliz. No quiero darte la fórmula para ser feliz. Yo quiero que tú conozcas la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad no es algo mecánico. La verdad es algo vivencial, algo de nuestra vida. No me hable de teología, pastor. Solo dígame qué debo hacer. No. Levante la mano los que aprendieron a andar en bicicleta. Yo pregunté, ay Dios, aquí hay varios que no aprendieron a andar en bicicleta. Cuando comienzas a andar en bicicleta, hay varias opciones. Puede ser la opción con la que comenzó mi papá, que ya les digo cuál es. Me montó en la bicicleta y me empujó, ¡dele! ¡Guau! Un poco dolorosa, no se las recomiendo. Yo tengo heridas, tengo marcas. Mi esposa me dice, ¿y eso? Bicicleta. ¿Y eso? Bicicleta. Esa es una. ¿Cuál es la otra opción? Ponemos unas rueditas, ¿verdad? Le ponen las rueditas. Después que me medio morí casi, mi papá dice, te compré una ruedita. Gracias, papá. Tú sí me quieres. Pero con las rueditas es más fácil y yo voy con las rueditas. No. Les digo algo. No es cuánto tiempo tú tienes en la iglesia. Es el año de dejar la ruedita. Ya está bueno ya. Pastor, pues yo solamente tengo 2 meses. No importa. Si tú creces hasta la estatura de Cristo, si tú lo buscas, si tú buscas el por qué, el para qué, el sentido, la verdad que me hace libre, habrá gente que tiene 15 años en iglesia, se va a graduar de años en iglesia. No, el tema no es ese. El tema es cuánto crezco y cuánto camino en la verdad, cuánto permanezco en Dios. ¿Tiene sentido para ti? No es cuánta cana tienes, no es cuánta cana te tapas tampoco. Es cuánto tú creces hasta la estatura de Cristo. Entonces, queridos hermanos, esto creo que es muy claro. El 2025 es el año de dejar la ruedita. Ya. El apóstol dice, cuando era niño, andaba como niño, caminaba como niño, hacía las cosas como niño. Pero cuando fui hombre, bueno, ya tengo que hacer las cosas como hombre. Este es el año de dejar las rueditas. Este es el año de entender el porqué. Este es el año de caminar realmente en fe. Ese es el año de entender por qué yo estoy donde estoy. Y esta semana siguiente vamos a hablar precisamente de eso, de cosmovisión bíblica, del por qué estamos aquí. ¿Por qué Dios te tiene haciendo lo que estás haciendo? ¿Tiene sentido para ti? Entonces, este es el reto que Dios nos lanza hoy. Este es el año de dejar la ruedita. Dile que está a tu lado así y ponle esta cara. Es el año de dejar la ruedita. Renovar el entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, pero es que yo estoy sintiendo, yo estoy en el evangelio, sí, pero yo siento que está como duro, pastor, está fuerte, está duro, no entiendo mucho. Bueno, tienes que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. O sea, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, no es un sufrimiento a morir. Incluso cuando físicamente o humanamente sufres por causa de Cristo, no hay ningún problema, porque es agradable
y perfecto. Eso es. Ahora, cuando yo hacía, y vuelvo otra vez al ejemplo matemático, cuando yo hacía el ejercicio, luego me decían, y compruébelo. Pero profesor, ya llegué. Por lo menos ya lo hice. Él dice, no, compruebe. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí recuerdas eso? Entonces ahora tú tienes que comprobar de dónde salió ese monto. Para que comprueben cuál es la buena voluntad, cuál sea la buena voluntad de Dios. A eso se refiere el apóstol. Hay que comprobarlo. ¿Y cómo se comprueba? Se va a hacer visible en tu vida. Se va a hacer visible en tu familia. Se va a hacer visible en tu manera de pensar. Se va a hacer visible en la manera en la que vienes para acá. O sea, tú llegas aquí y dices, bueno, ¿a qué yo vine aquí, ¿vale? Te aseguro que no es por refrigerio. No. A algo yo vine aquí. Entonces, en lo profundo de tu corazón dice, yo vine a buscar algo. Porque entiendo, oye, Dios me hace sentir durante la semana, algo siento. Y digo, bueno, debe haber algo más que solamente esto que estoy haciendo todos los días. Bueno, sí lo hay. Para eso hay que renovar el entendimiento. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto racional, es el culto con el pensamiento. Y yo cierro con esto. ¿Qué va primero? ¿Yo pienso o yo creo primero? Si digo pienso, voy a sonar mundano. Mejor digo creo. ¿Y cómo tú crees si no piensas? Dios te dio la mente, Dios te dio Dios te dio el entendimiento. Por eso es que tienes que renovar, no el sentimiento, sino transformados por la renovación del entendimiento. Cuando yo entiendo, porque no es por sentimiento, entonces yo creo, porque la fe es perceptible. La fe es comprobable. La fe en Cristo Jesús no es como, bueno, vamos a ver qué pasa. No, Jesucristo vino a la tierra, ¿sí o no? Murió por nuestros pecados, ¿sí o no? Resucitó, ¿sí o no? Está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí o no? Sí, entonces eso es un hecho fáctico, real. Hoy es 19 de enero de 2000, después de Cristo. Es una realidad. Arranca allí. Esa es tu base. Jesucristo sí estuvo entre nosotros. Jesucristo sí murió. Jesucristo sí resucitó. Y Jesucristo me puede salvar. Y Él quiere que yo renueve el entendimiento en el 2025. Quiere dos cosas: que no me conforme a este siglo y que transforme mi mente para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. 2025. El año de dejar la ruedita.